Libro Fest Metropolitano 2022. Ya basta. Es el grito de las mujeres mexicanas. Ya basta. Es el grito de las mujeres cuyos textos aparecen en este libro y que representan a todas las que están hartas de la violencia. Ya basta es el grito atorado de todas las mujeres que han sido silenciadas, de las que no se atreven a gritar o de las que ya fueron asesinadas. Ya basta es el reclamo que hacen ante el sistema que respalda y promueve veladamente la violencia hacia las mujeres, independientemente de su biología, de su género y preferencias sexuales. Ya basta es el grito de DEMAC ante toda la violencia que se revela en los testimonios que las mujeres escriben. Ya basta es el grito ahogado en tu garganta. Ya basta es el grito que tarde o temprano saldrá de tus entrañas cuando te atrevas a escribir tu vida, a verla en perspectiva y a generar los cambios necesarios para liberarte de la violencia que ahora no te es fácil ver. Mexicanas al grito de ya basta. Testimonios de violencia hacia las mujeres es la aportación y la invitación de DEMAC para escribir, leer, dialogar y pensar cómo abolir la violencia hacia el 51.1% de la población mexicana, las mujeres. Y bueno, pues esta vez agradecemos muchísimo a la UAM Azcapotzalco, al Libro Fest Metropolitano en su versión 2022, por la invitación que nos hacen para la presentación del libro Ya Basta, Mexicanos al Grito Ya Basta. Agradecemos especialmente también a Andrea Michelle Pérez Barrios por haber aceptado participar en esta pequeña y breve presentación. Y bueno, pues en nombre de la doctora Amparo Espinosa Ro García, fundadora y directora de DEMAC, agradecemos pues al público que nos está observando en esta presentación, en este video. Y bueno, pues Andrea, te dejo la palabra para que por favor tú con tu experiencia de haber escrito, con tu historia y con tu reflexión acerca del tema de la violencia hacia las mujeres mexicanas, pues nos cuentes cómo ha sido para ti. Brevemente les digo, DEMA, que es una asociación civil sin fines de lucro que promueve la escritura autobiográfica entre las mujeres mexicanas como una forma de expresión, una forma creativa y de empoderamiento. Gracias. Es todo, el micrófono tuyo, Andrea. Pues muchas gracias por darme la palabra y también por la invitación. Para mí es muy emocionante estar aquí porque pues toda mi vida de Maca ha estado de una u otra forma. Los conozco desde que soy niña, entonces pues no era algo nuevo para mí escuchar de ustedes por ahí del 2019 con su convocatoria. Eh, híjole, creo que quiero agradecer también a DEMAC por sus talleres, porque sin esos talleres yo no me habría atrevido a escribir esta historia. Mi texto se llama Incapaz de gritar y surge en uno de los talleres que imparte Lourdes Meraz, de larga duración, de 6 meses, y empezó con un ejercicio sobre hablar sobre un abrazo. Me acuerdo que mis compañeras hablaban como de abrazos muy tiernos y yo me fui a ese momento en que mi mamá me abrazó después de decirle lo que me había pasado. Me acuerdo que no quería hacerlo porque pensé que me iba a juzgar y pues sentía culpa y sentí que yo había hecho algo mal. Y que esa fuera la respuesta fue algo muy sorprendente. A mí cuando tenía 15 años, casi 16, mi maestro de regularización me tocó sin mi permiso, me acarició mi pierna, me dio un beso cerca de la comisura de mis labios y me abrazó más tiempo de lo que yo hubiera querido que me abrazara, porque solo era un saludo. Entonces, pues no esperaba, pues uno, no esperaba que eso sucediera y dos, tampoco esperaba esa respuesta por parte de mi mamá. ¿Y por qué? Porque
pues, no sé, tengo como el discurso de qué va a pensar la sociedad. No te puedes vestir así porque te juzgan, no puedes hacer esto porque está mal, no puedes tomar porque si algo te pasa, tú no te cuidaste. Y muchas cosas, yo vivo, creo que todas las mujeres vivimos con miedo, pero es un miedo que nos han enseñado. Así como a los hombres les enseñan que a las mujeres nos gusta que nos molesten y es una gran forma de conquistarla, a nosotras nos enseñan que cómo vamos a decir algo en contra de algo que nos pasó si nos pueden juzgar. ¿Cómo vamos a exponer a la gente que nos violentó si los demás pueden hablar de seguro que nosotros nos lo merecemos? Entonces, pues ese es como un pequeño resumen de lo que va mi texto. Me acuerdo que me senté a escribir y pues fue algo muy catártico. Yo lloraba y lloraba y lloraba y mi mamá pues sabía que estaba escribiendo para la convocatoria, pero pues ya habían pasado varios años de lo que me había sucedido y yo no me había percatado de que me seguía afectando. Yo no escribí mi texto pensando que fuera a publicarse. Yo escribí mi texto precisamente por una de las requisitos que tenía la convocatoria. Y ese requisito era que además de contar tu historia, propusieras algo para que como mujeres ya no tuviéramos que vivir lo que estamos experimentando. Y cuando yo llegué a la reflexión y al análisis de todo lo que me pasó, pues me di cuenta que me enseñaron a no gritar, me enseñaron a no decir nada, a hablarlo en privado, a hablarlo en secreto, a hablarlo por los pasillos, a murmurarlo, a secretearlo, como si fuera algo que nosotras hubiéramos hecho mal cuando pues no fue así. Cuando mi profesor me tocó sin mi consentimiento, yo me paralicé, yo no supe qué hacer. Yo me acuerdo que mis manos temblaban. Yo estaba así escribiendo y haciendo ejercicios de matemáticas y estaba temblando y el señor me decía, ay, pequeña, estás nerviosa. Y mientras me decía eso, me acariciaba por debajo de la mesa mi pierna y me decía como si estuviera consolándome, no te preocupes, vamos a sacar esas materias. Pero no era como te agarro la rodilla y ya, no, fue te agarro la rodilla, voy subiendo mi mano y tú te mueves y te alejas de mí, pues yo voy a mover mi silla para estar cerca de ti y poner tus piernas encima de las mías y seguirte acariciando. Una de las cosas por las que yo me paralicé es que había otro chico en ese estudio, había otro chico enfrente de mí y yo no sabía qué hacer, o sea, ¿cómo le dices, oye, ayúdame, me está pasando esto, oye, me están agrediendo? Me sentí pues indefensa, me sentí impotente, no, me sentí frustrada, no sabía cómo reaccionar, solo tenía todas las emociones allá acumuladas y mi mente diciéndome que yo estaba malinterpretando las cosas, porque era papá de una amiga, una niña de mi edad. ¿Cómo iba un señor de 50 años fijarse en alguien de 15 que va en pan saliendo de la prepa, toda sudada, toda desarreglada? Esto era imposible y yo me lo estaba imaginando. Creo que otra de las cosas que me marcó y que es muy importante decir es, normalmente los hombres escuchan que a las mujeres nos violan, a las mujeres nos pegan y les da igual. Alguna vez escuché un dicho completamente tonto que decía que si la violación es inminente, pues lo disfrutes. O sea, si te van a violar, pues ya resígnate y goza que estás siendo violada. Y ocupamos la palabra, ellos ocupan la palabra violación como, pues como si dijeran comida, como si dijeran hola, o sea, la escuchan pero no saben lo que significa. Y cuando a mí me pasó eso, yo quería cortarme mi pierna, yo no quería mi pierna, era una parte de mi cuerpo que yo ya no reconocía. Mi pierna estaba ahí y seguía temblando y yo sentía su mano, seguía sintiendo su mano sobre mi pierna, o sea, ya ni siquiera estaba con el señor
y la sensación no se iba. Me dio una tristeza horrible porque dije, chin, perdí mi pierna, esto ya no es mío, ya no me pertenece. Igual cuando me fui hacia mi casa, mi papá había ido por mí, me subí al carro, me volteé para darle la espalda a mi papá porque iba de copiloto y me puse a llorar, pero me puse a llorar en silencio porque uno no quería preocupar a mi papá, no quería decirle qué estaba pasando, no quería que mi papá, que siempre me había visto como su princesa, su niñita, su tesoro, pues pensara que yo había hecho algo para provocar a un señor de 50. No quería que pensara que yo había hecho lo que fuera, o sea, ni siquiera entiendo qué pensaba que yo podía haber hecho, pero ese era mi pensamiento, que yo no quería que mi papá me dejara de ver como su bebé, como su niña. Y es bien importante decir estas sensaciones, porque pues escuchar violación, matanza, parece que es algo que les da igual y no saben lo que se siente y creo que nunca podemos como hablar de lo físico y lo emocional, porque los noticieros nada más dan cifras. Esto pasó, hay tantos fallecidos, el índice de feminicidios en la Ciudad de México es tantos, pero ¿qué implica un feminicidio? ¿Qué implica una violación? ¿Cómo nos hace sentir a las mujeres? Porque son situaciones que ellos no viven, ellos no se preocupan por si a las 10 de la noche tienen que estar caminando solos, o si llevaron un vestido, o si llevan un short, o si en la calle les van a gritar, o si en el metro las van a tocar sin su consentimiento, o si un señor disimuladamente se va a agarrar del camión atrás de ti y te va a decir con permiso, arrimándote algo que tú definitivamente no quieres sentir. Entonces, pues este trabajo que hizo Dema se me hizo maravilloso, pero cuando me dijeron que lo iba a publicar, y dije, no, por favor, si acepto o no, porque yo no le dije a nadie más que a mis papás lo que había pasado. Enfrentamos al Señor, me ayudaron a alejarme completamente de Él y a ponerle un alto, pero la demás gente que me conocía no sabía qué me había sucedido. Y como dije, pues si me pasó a los 16 y esta convocatoria salió en 2019, ya había pasado 3 años. Como volví a abrir esa sensación, ese sentimiento de chin, yo hice algo, y chin, y si me juzgan, y chin, y si piensan que yo hice algo, ya habían pasado 3 años y yo seguía con el miedo de, y si me juzgan, y si piensan que yo hice algo, o sea, mi familia, que no son mis papás, se va a enterar y me van a juzgar. Pero creo que para mí era más importante que si a alguna otra niña de 15 años le pasaba lo mismo, supiera que no estaba malinterpretando las cosas, que no estaba en su cabeza y que realmente estaba sucediendo. Es bien importante poder hablar. A lo mejor no gritarlo porque eso está todavía más difícil, pero hablarlo y decirle a alguien cercano, oye, esto me pasó, hijo, cambia completamente las cosas. Y cuando pues se publicó, me atreví a hacer un en vivo en Facebook y terminando el en vivo como no me acuerdo, creo que horas después o al día siguiente, la verdad no lo tengo muy presente, me habló mi abuelita llorando por pues, por no haber sabido lo que había pasado. Y pues me dijo que lamentaba mucho que hubiera tenido que yo vivir eso. Me hablaron mis tíos y igual no sabían cómo reaccionar. Se sentían mal por lo que había sucedido y pues me mandaron mucho amor, me mandaron muchos abrazos y de nuevo me dijeron, tú no hiciste nada, tú no tuviste la culpa y eres muy valiente por haberte atrevido a decir lo que dijiste, porque estoy segura de que todas las mujeres lo viven, pero no todas se atreven. Y creo que con lo que tú hiciste y con seguir compartiendo tu historia, pues de alguna u otra forma sigues invitando a las mujeres y a todos a hablar de estos temas, porque nos silenciamos, nos autocensuramos y necesitamos a veces escuchar
que alguien lo hace para poder animarnos y decir, pues sí, no soy el único que le pasa y sí hay maneras de arreglarlo. Entonces yo estoy muy agradecida porque uno, pude seguir hablando y entendiendo lo que viví en ese momento. Dos, pude tomar una postura respecto a lo que estaba sucediendo en mi escuela y respecto a la lucha que yo decía que no era mía, pero que sí es mía y que es de todos, no solo de las mujeres, de todos, para que podamos empezar a vivir sin miedo. Tres, por el taller, porque sin ese taller nada de esto habría sido posible. Y pues en general creo que después de eso hasta me atreví a ir al psicólogo, porque yo decía que era algo que yo ya tenía más que asimilado. Y verme llorar cada vez que escribía o hablaba del tema, pues me hizo darme cuenta que en realidad no lo había asimilado, nunca me di el tiempo de procesarlo y pues con tal de mantener el secreto, pues lo bloqueé. Entonces, pues igual le agradezco mucho eso y ese creo que es lo más importante, atrevernos a hablar y dejar de censurarnos y de silenciarnos porque pues si seguimos pensando que es normal y que no debemos hablarlo como sociedad, pues creo que nada va a cambiar y creo que todo tiene que cambiar para que todo mejore entre todos y todas. Ay, Andrea, muchas gracias. Déjame, te cuento que cuando yo leí tu texto y cuando te vi en Soy lectora de Mac, lo lloré mucho, hice coraje, hice berrinche y pues eso me pasa con cualquier persona, pero bueno, con personas que conocemos y que queremos mucho es aún más intenso. Entonces, pues no, ni siquiera me puedo imaginar tu dolor, tu tristeza, todo lo que pasaste, pero admiro mucho tu valentía, tu valor de haberlo escrito y que el haberlo escrito te llevó a muchas más cosas como compartirlo, como abrir el tema en tus círculos, como a ir a terapia, que es lo que regularmente sucede cuando escribimos nuestra vida. Entonces, te agradezco muchísimo esa apertura que hayas tenido de corazón, de tu intimidad. En DEMAC también te lo agradecemos a ti, a todas las mujeres que se atrevan a contar su historia, a escribirla, a publicarla, a compartirla. Y bueno, pues ya para cerrar voy a hacer una lectura así brevísima de cómo empieza tu texto, solo para dejar al público con las ganas de leerlo todo y de leer todos los libros de todos los tomos de Mexicanas al Grito de Ya Basta. Entonces voy a leer Incapaz de Gritar, la primera cuartilla, nada más para que se queden con esas ganas de leer, de enterarse, de reflexionar y de poder hacer algo al respecto. Hay cosas que uno prefiere no enfrentar o decide ignorar, decir que no pasa nada o mostrar indiferencia, porque de definir lo sucedido o aceptarlo, el resultado puede ser fatal. Entender que fuiste víctima de violencia, abuso o acoso sexual o violación te paraliza, te introduce a un gran estado de shock y al salir y comprender la experiencia que acabas de vivir, notas que simplemente no sabes qué hacer. Te sientes sucia y por supuesto culpable, porque en todos lados escuchas a las personas decir, la violaron porque vestía escotada o porque iba muy provocativa, porque estaba ebria, porque andaba sola de noche, como si el hecho de estar en un estado de vulnerabilidad le diera derecho a alguien de abusar de ti. Te sientes culpable, porque todas esas veces que oíste esas frases, supiste que el origen de aquellas atrocidades era una mala decisión tomada por el sexo femenino, porque tú, como mujer, te vistes para que te violen, sales tarde para exponerte, sin importar que tu tardanza se deba a que trabajas o a que estudias por la tarde. La consigna es la misma. Tú te expusiste y como resultado fuiste violentada y obtuviste lo que te merecías. A inicios del año 2016, hace casi 4 años, estando a punto de concluir mi primer año de preparatoria, perdí la confianza en el sexo opuesto. Y también decidí no tomar ningún tipo de posición a favor o en contra de la lucha por la equidad. Decidí silenciarme como en el día en que no supe qué hacer. El mismo día
que descubrí que no era capaz de gritar o de hacer valer mi voz. Y bueno, ese es tan solo la introducción del texto de Andrea. Y bueno, pues vamos a despedirnos para ya dejarte de tu tiempo para ti, Andrea. Una vez más agradezco mucho a nombre de DEMAC, de todo el equipo, y pues gracias también otra vez al LibroFest Metropolitano en su versión 2022. Gracias, UAM Azcapotzalco, por esta oportunidad de poder compartir este tipo de experiencias, de testimonios, por permitirnos ir a la reflexión con muchas más mujeres, y sobre todo pues que en las universidades cada vez la población femenina es más grande. Entonces pues una vez más gracias, Andrea. Si quieres decir alguna palabra antes de despedirnos y de dejar de grabar. Pues nada más, muchas gracias, y de verdad creo que todos los textos que están en estos tomos son joyas, todos tienen algo que, si eres mujer, te hace identificarte y empatizar con ellas, y si no, si eres hombre, pues te hace entender muchas cosas que a veces no alcanzas a visualizar. Entonces, pues nada más me quedaría invitarlos a no solo leer mi texto, sino leer todos los textos y métanse a más a DEMAC. De verdad es una asociación que vale muchísimo la pena. Si quieren saber más de mujeres mexicanas, pues es una gran oportunidad. Así es, y aprovechando y colgándome un poquito de lo que acabas de decir, les sugiero entrar a www.demac.org.mx. Ahí van a ver nuestro calendario de actividades, de talleres, de presentaciones. También pueden leer muchos textos que han subido mujeres al buzón, por medio del buzón de historias de DEMAC. Y no solo eso, también pueden enviar su texto si es que tienen pues el atrevimiento de hacerlo, de compartir, para que más mujeres o más personas puedan leer, para poder llevar a una reflexión más profunda en cuanto a lo que las mujeres vivimos. Y pues ahora sí, hasta pronto. Adiós.